En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente lunes. Es 8 de enero de 2024. Estamos iniciando esta semana y lo hacemos también terminando el tiempo litúrgico de la Navidad, con la fiesta de el bautismo del Señor. Hoy termina este tiempo litúrgico y hay que hacerlo que permanezca en nosotros, en nuestro corazón, esa alegría, esa felicidad, ese gozo de que el Rey, el Hijo de Dios, nos ha nacido. Hoy dispongamos nuestra mente, nuestro entendimiento para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros e ilumine nuestro entendimiento, para que podamos comprender el mensaje del Evangelio en esta fiesta tan especial. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta fiesta tan especial que tenemos de el bautismo del Señor, me gustaría hacer algunas aclaraciones de manera inicial y después pasar a la parte de la reflexión. En primer lugar, quisiera recalcar que el sacramento como tal es bautismo, con M de mamá, porque hoy muchas veces se ha manipulado el lenguaje y se ha utilizado más bien bautizo. Es el bautizo de mi hijo, el bautizo de mi nieto, incluso en estos recuerdos que se le entregan a la gente cuando se realiza alguna celebración, pues llegamos a poner ahí, o es lo que me ha tocado ver, mi bautizo. No, lo correcto es bautismo. Bautizo sería en la conjugación del verbo. Le voy a poner un ejemplo. Un sacerdote podría decir: yo bautizo a este pequeño a las 11 de la mañana. Yo bautizo a esta niña el próximo sábado. Ahí es cuando cabría el ejemplo, ¿verdad? La palabra bautizo. Pero cuando nos referimos al sacramento, hay que decir bautismo. Es el bautismo de mi hijo, es el bautismo de mi nieto, para nada más puntualizar esa parte. Como una segunda aclaración, en el sacramento del bautismo encontramos el primero de todos los sacramentos, es parte de este subgrupo de los sacramentos de iniciación junto con la confirmación y la Eucaristía, o primera comunión, como comúnmente se le llama, pero también este sacramento es justamente la razón de que a nuestros sacerdotes les llamemos padres. ¿Por qué se le llama padre a un sacerdote, a un presbítero o a un diácono incluso? Porque ellos son los que nos dan el sacramento del bautismo, lo administran y por lo tanto son padres espirituales. Nos hacen en ese momento adquirir la paternidad de parte de Dios, convertirnos en hijos de Dios, pero son ellos los que nos sumergen en el agua del bautismo y por lo tanto se les llama padres, padres en la fe. Y como un tercer punto respecto al sacramento del bautismo, hay que recordar también que el bautismo lo puede en algún momento administrar cualquier otro bautizado, procurando que se encuentre en gracia de Dios y que tenga una buena formación. Por eso es importante que cada uno de nosotros lo sepa, porque existe el sacramento del bautismo de emergencia. Cuando un pequeño quizás va naciendo, puede ser un ejemplo, y que no ha sido bautizado y que su vida se encuentra en riesgo y ahí en el hospital, pues muchas veces enfermeros, enfermeras, incluso hasta doctores que se encuentran ahí cuidándolo y que son practicantes en la fe, llegan a administrar justamente el sacramento del bautismo. En ese momento el pequeño queda bautizado ya y en caso de que sobreviva, se debe de acudir a la parroquia para que se concluya el rito.
pero en caso de que muera, el pequeño ya ha recibido su sacramento. Y con esto pasamos a la parte ahora sí de reflexionar un poquito en la cuestión del Evangelio de hoy. Y seguimos en la misma línea del bautismo. ¿Se requiere conciencia para bautizarnos? Creo que todos hemos escuchado este ataque también de parte de las sectas protestantes, cuando se cuestiona, es que el bautismo que practican los católicos es totalmente antibíblico. Se debe de bautizar cuando ya son adultos y no cuando son niños, que no tienen conciencia de lo que están haciendo. La realidad es que no necesitamos conciencia para ser bautizados. Lo que se requiere, y con urgencia, es ser hijos de Dios, que todos nos incorporemos al cuerpo místico de Jesús, que Él siendo nuestra cabeza, nosotros nos convirtamos en su cuerpo y por lo tanto en hijos adoptivos de Dios. Eso es lo que importa, eso es lo necesario. En consecuencia vendrán muchas otras cosas, muchas gracias, como es el borrar el pecado original, como es el recibir también estas gracias de ser sacerdotes, profetas y reyes, como es el ser miembros de la iglesia. Todo eso, digamos, este paquete tan hermoso que Dios nos ofrece en el sacramento del bautismo, así como también el envío del Espíritu Santo, todo ello nos va a hacer mejores personas, nos va a convertir, como te lo decía hace un momento, en hijos de Dios para dejar de ser criaturas. Entonces, eso es lo que deberíamos de entender, o es lo que podríamos contestarle a alguna persona que nos cuestione, ¿por qué los bautizan desde pequeños? Bueno, a nosotros se nos administra el bautismo desde pequeños porque justamente queremos ser hijos de Dios. Yo debo de entender que un pequeño no va a tener conciencia de muchas cosas, como puede ser el ir a la escuela, como puede ser el tener incluso que bañarse, que cepillarse los dientes y muchas cosas que a los niños se les pueden hacer difíciles, pesadas, que no quieren hacerlas, pero sabemos que son cosas buenas. Por lo tanto, en la cuestión de la fe, también lo mismo debemos de hacer, cuidar ese aspecto. Y hoy, desgraciadamente, nos damos cuenta de que muchas personas están pensando más en la cuestión de la fiesta, en la cuestión de la pachanga, en ver cuántos invitados, en ver a ver a qué hora nos ponemos de acuerdo con los padrinos. Y en lo que va sucediendo todo eso, se junta el dinerito, nos ponemos de acuerdo en esto, en lo otro, pues el bautismo se va postergando. Y resulta que el pequeño o la pequeña, pues va pasando el tiempo, cumplen un año, cumplen 2 años y a veces ya los están yendo a bautizar prácticamente cuando ya son realmente niños ya de 5 o 6 años. Hermanos, la fiesta, la pachanga, la podemos dejar para después. Lo que aquí importa es que ellos, repito, se conviertan en hijos de Dios. Eso es lo primordial. La fiesta la puedes hacer después, pero es importante que te acerques y que puedas llevar a bautizar al pequeño. Y si tú conoces a alguien, invítalo. No se trata de que nos peleemos con todo el mundo, pero sí hacer esa invitación, esa exhortación de que se acerquen al sacramento del bautismo. Ahí hay una labor que todos tenemos que realizar evangelizando. Y como un segundo punto que me parece también importante, y para ir cerrando nuestra reflexión, el bautismo nos va a crear una relación con Dios, una relación filial de padre con su hijo, una relación que hoy nos damos cuenta que muchos la están llevando en el odio. Se nos olvida que Dios es amor, se nos ha olvidado que Dios está cerca de nosotros. Pero como me han sucedido desgracias, como me han pasado cosas complicadas, como la enfermedad ha llegado a mi vida o a la vida de algún ser querido, como me he quedado sin empleo y llevo mucho tiempo sin poder conseguir, pues creo que Dios no me ama. Creo que Dios se ha olvidado de mí, e incluso empiezo a dudar en la fe. Y entonces esa relación que ya se había creado desde el momento de nuestro bautismo, pues se encuentra debilitada, fracturada o incluso hasta podríamos llamarle deformada, ¿no? Deteriorada, porque ese amor se ha convertido en un odio, en un resentimiento contra nuestro Padre, contra Dios. La manifestación de Dios siempre tiene que conducirse hacia el amor. De Dios no podemos recibir nada malo. Aquí lo que nosotros también debemos de comprender es que las cosas no se pueden manejar a nuestra conveniencia. Imagínate un mundo
donde todo lo que pedimos, donde todo lo que queremos se nos estuviese dando, se nos estuviese cumpliendo, que Dios nos estuviera regalando todo, el mundo sería un caos, porque todo el mundo pediría millones de dinero, porque todo el mundo pediría autos último modelo, porque todo el mundo pediría casas, porque todo el mundo pediría poder, pediríamos cantidad de cosas que muchas veces ni siquiera son necesarias y nos estamos desviando del camino. Entonces, esa relación, ese puente que existía entre el padre y el hijo, se ha roto, pero no se rompe por Dios, se rompe por nuestra, digamos, voluntad que intenta desviarse, por nuestros caprichos, por querer que todo en nuestra vida sea color de rosa, por decirlo de algún modo. Entonces, creo que lo que tenemos que cambiar, y aquí quisiera dejarte una pregunta a reflexionar, ¿qué estamos haciendo para amar mejor? ¿Qué estás haciendo tú para crecer en tu forma de amar a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a las personas con las que convives diariamente, incluso las de tu trabajo, incluso tus vecinos, incluso aquellas personas con las que quizás llegas a tener fricciones, con las que quizás no llevas para nada una buena relación, pero que tienes tú ese llamado de parte del Señor de amar? Como su hijo, estás llamado a eso. Porque, te repito, venimos y le pedimos a Dios que nos muestre su amor a través de cosas muy puntuales. Pero, ¿y nosotros? ¿Estamos expresando, manifestando ese amor? De lo que ya hacemos, de lo que ya estamos realizando, hay que hacer más. No podemos quedarnos en una mediocridad de hasta aquí. No, que no se nos olvide que Jesús amó y amó hasta el extremo y que es ese testimonio, digamos, la línea que tenemos que seguir. Es ahí el ejemplo que se ha manifestado también para nosotros para que sepamos cómo amar. Que sea un compromiso para este año que estamos iniciando, el amar mejor, el poder mejorar en las expresiones que quizás ya realizamos y realizamos muchas, pero tenemos que pulirlas y tenemos que aumentarlas. Nunca será suficiente para igualar el amor que Dios tiene y esa es la medida que tenemos que alcanzar. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día, una excelente semana, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezcan contigo y con tu familia. Te invito a que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video a tus contactos. Que Dios te bendiga.